Arrancamos. Consultorio de bolsa, son las 6:13 de la tarde, una hora menos en Canarias, hasta casi las 7, 6 en el archipiélago. Estaremos en buena compañía, la de Daniel Santacreu, analista independiente. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Javier. Encantado de compartir este tiempo de análisis con todos vosotros. El gusto es nuestro. Daniel, ¿cómo va el verano? ¿Vacaciones a la vista? Pues estaremos pendientes, mini vacaciones, pero sí, estaremos pendientes del mercado durante el mes de agosto. Que no hay que perderle la vista. Y Pepe Bainat, bolsas y futuros. ¿Cómo va la vida, Pepe? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues muy bien por aquí, la verdad que tranquilos. Yo ya me he tomado unos días de vacaciones, con lo cual ahora estaré un poco más pendiente del mercado. Enseguida nos dices si, seguro que has estado pendiente durante tu periodo sobre todo, pero si durante el mismo te ha extrañado algo, lo que te has encontrado a la vuelta. Empezamos con sentimiento, el de Daniel. Hoy parece que más tranquilidad en el petróleo, a estas horas hay caída, ha habido datos de inventarios en Estados Unidos, los veíamos antes, el alivio de ayer en IPC, lo de hoy con precios mayoristas, buenos resultados como ASML, pero luego está girado a la baja, o de Richemona, que en Europa no han logrado extender el rebote en bolsas internacionales. Está ese freno en el PIB de China, que produce más que consume, y el tono agresivo, ¿no?, del afeto, insistiendo por esa vía. Kevin Wars, obstaculizando algo los avances. Bolsa española, pues han sufrido un poquito bancos, también Telecos, las Telefónica, Celnex. Bastante tenemos de bolsa española, no tanto como estadounidense. Luego echaremos un vistazo a Grifols. Veo por aquí también a Fluidra, hoy destacada en las caídas con los resultados de su rival estadounidense Penter, que le estaban dando buen palo. Riesgos geopolíticos que mantienen a los inversores en alerta, riesgos, pero también oportunidades, Daniel. Sí, como bien comentabas, Javier, estamos viendo hoy caídas ligeras para el precio del petróleo, que al menos pues da ese pequeño respiro, aunque la fotografía del mercado es que yo creo que hoy hemos vuelto a conocer un buen dato macroeconómico. Hemos conocido el dato de inflación mayorista en Estados Unidos, el índice de precios a la producción, que ha salido mejor de lo esperado. Sin embargo, la prudencia está mandando en los parqués. ¿Por qué? Porque la mayor parte de este respiro viene de la caída previa de la energía. Ahí es donde está el peligro actual. El tráfico del estrecho de Hormuz está completamente bloqueado y esto está presionando el precio del crudo de alguna manera. Además, es clave destacar el verdadero cuello de botella al que se enfrenta ahora mismo la inteligencia artificial. Es otro de los factores clave que tenemos sobre la mesa, la fuerte oposición social al masivo consumo de agua y energía en los centros de datos ha provocado la cancelación o retraso de proyectos ya en Estados Unidos. Afrontamos también una campaña de resultados muy exigente en un entorno veraniego donde la liquidez y el volumen de negociación ya empiezan a escasear por las vacaciones de los operadores. Para terminar, pues en lo técnico estamos viendo un SP500 en un aburrido rango lateralizado entre la zona de los 7.300 puntos por abajo y los 7.600 puntos en la parte más alta. Ahora mismo ya cotizando por encima de esa cota interesante y podemos llamarlo como psicológica de los 7.500 puntos, pero todavía necesitamos un pequeño empuje adicional, un pequeño catalizador que nos impulse esas alzas para romper los máximos alcanzados durante el mes de junio. También por debajo de la zona de los 30.000 puntos, lateralizando entre la zona de los 28.950 por abajo, 30.750 puntos en la parte más alta, un rango lateralizado bastante aburrido. Y en el IBEX 35 pues tenemos al índice tratando de soportar o de contener a los bajistas en la zona clave y representativa de los 19.000 puntos. Ahí es por donde pasa la directriz alcista extendida desde mínimos de marzo y por tanto un nivel clave y determinante que impedirá que los bajistas sigan abriendo posiciones. Por tanto, estamos a la espera de nuevos catalizadores que puedan impulsar las bolsas tanto europeas como americanas en el muy corto plazo. Así que a ver si finalmente se da ese catalizador. Catalizadores hoy no actúan
de positivos, ¿no? Semiconductores, chips, están esas caídas 9,5 en Micron Technology, Marvell, Intel. De Intel tenemos pregunta. Lam Research perdiendo también con AMD, Advanced Micro Devices, más del 6%. Apple, Microsoft, también la tenemos en el menú, están en positivo. La compañía de la manzana dice que no descarta adquisiciones de empresas de semiconductores, a ver si termina o le pueden venir bien las rebajas que vemos en sus precios. Pepe, a ver, esas evoluciones de los mercados reflejando algo de equilibrio inestable, ¿no? Esa incertidumbre geopolítica se mantiene bajo vigilancia. Obligatorio seguir echando vistazo a precios de la energía, esa variable especialmente sensible para una región tan dependiente de las importaciones de petróleo y gas como Europa. El mercado sigue considerando que el conflicto no ha alterado de forma significativa perspectivas económicas. Veremos si ahí sigue teniendo razón. Pero gestionar inversiones en un entorno marcado por giros constantes resulta cada vez más complicado. Lo hemos visto estos días con Donald Trump, de poner un peaje del 20% recargo sobre lo que transita por el estrecho de Hormuz a pasar a inversiones directas de estados del Golfo en Estados Unidos, de amenazas veladas al régimen de Teherán diciendo que ahora se quieren sentar a la mesa. Mercados prefieren aferrarse, ¿no?, a factores que sostienen el optimismo, solidez de los beneficios empresariales. Ahí está la prueba del algodón en los bancos americanos, indicadores macro que sugieren que los bancos centrales disponen quizá de más margen para actuar con prudencia. Con todo, ¿ves escasa o bastante convicción en los movimientos de índices y rotaciones entre sectores? ¿Hay convicción, hay consistencia en los movimientos de flujos? A ver, yo lo que sí que veo es que estamos en un mercado de verano. Entonces, no estamos muy alejados de los máximos. Esto es bueno. Veo complicado que alcancemos nuevos máximos en pleno verano, me refiero a julio y agosto, tanto pues aquí en Europa como en Estados Unidos, pero la verdad es que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Estamos en una situación en la que, bueno, pues el volumen baja y bueno, muchas veces se aprovecha cualquier excusa para tener un amago bajista feo, lo que llamamos una tormenta de verano. Entonces, bueno, vimos ya, ¿no?, como la semana pasada hubo una caída aquí en el IBEX bastante fea, que de momento no ha pasado nada más. Pero bueno, yo no descarto, ¿no?, una caída así general de los mercados, así un poco de un 7, un 8% rápido y que luego se recupere. Habría que tener un poco de liquidez por si eso ocurre, pensar que estos meses es difícil que haya algún movimiento que tenga, o sea, algún valor que tenga un movimiento estable, fuerte y alcista, van a haber más volatilidad. Con lo cual, pues hay que tener un poco de liquidez ahí guardada y por si acaso se produce esa posible tormenta de verano. Y por lo demás, pues bastante tranquilos. Yo creo que sí, ¿no?, que hay valores que siguen teniendo correcciones, que luego pues empiezan a subir y a hacerlo bien. Ya veremos algún valor de estos. Y al final hay que tener en cuenta que en verano funciona un poco distinto al resto del año y que hay que estar un poco tranquilos, que hay una cierta volatilidad mayor, pero de momento no parece que vaya a llegar la sangre al río. Y el agua de las piscinas. Vamos a empezar con Fluidra. Siempre intentamos tirar por valores que han estado en la parte alta y en la baja de IBEX. Y por aquí tenemos tanto Fluidra, será para ti, Daniel, como Grifols, hoy a la cabeza de las revalorizaciones en el selectivo, que luego la miramos con Pepe. Fluidra hoy un poquito noqueada con las previsiones y resultados que ofrecía la rival estadounidense en su mismo negocio, el de las piscinas. Pentair se le está castigando con fuerza. Dice Sara si se puede coger a 17. A ver, Fluidra está en 18,09. ¿Por qué esperar a precios más bajitos? Pues en el caso de Fluidra, sí, en el caso de Fluidra lo que se está cometiendo es una fase correctiva de medio plazo. Fijémonos en los máximos
que alcanzó el pasado 11 de febrero en la zona de los 25,78. El valor, pues hasta los mínimos del pasado mes de junio, se ha dejado más del 30% de su capitalización bursátil tras el fuerte repunte experimentado por los títulos de Fluidra durante ese mes de junio. Rápidamente los bajistas, al chocar contra la resistencia de los 20 euros por acción, han hecho de las suyas y están provocando que el valor pierda el soporte horizontal que tenemos de medio plazo en la zona de los 17,88 euros por acción. Hoy el valor ha cerrado por encima de ese nivel, ha cerrado en 18,09, pero la caída podría prorrogarse a menos que Fluidra sea capaz de superar la zona de los 18,90. Yo no veo descabellado que el valor pueda llegar a alcanzar incluso la zona de los 17,05 euros por título, que son los mínimos de abril de 2025, y ahí pues probar algún intento de reacción alcista, pero hay que tener muy en cuenta que si el valor toca esos 17 euros no quiere decir que en ese momento vaya a producirse algún tipo de rebote técnico. Deberemos esperar a 2 velas, 3 diarias consecutivas, una por encima de la otra, de los máximos que vaya alcanzando la siguiente, para que nos dé una señal de compra. A pesar de que los niveles de sobreventa son elevados, el valor no para de caer. Hoy hemos visto caídas del 2,79% y, por tanto, Fluidra ahora mismo tiene un aspecto técnico que no invita a las compras, sino yo sé que podríamos esperar esa zona de los 17,05 aproximadamente para ver cómo reacciona el valor en ese nivel y ver si construye esa sucesión de mínimos crecientes que nos invite a pensar en un rebote técnico a corto plazo. Pero hoy por hoy es un valor para no tener en cartera y esperar a que dé esas señales de compra. Argumentos que no invitan a entrar en Fluidra. Le han acompañado en las caídas a Repsol, BBVA, CaixaBank, AENA y Enagas, todos con recortes por encima del 1%. En el extremo contrario, Pepe, tenemos a Grifols, 2,06 de subida con un IBEX en pérdidas, 9,02. Antes era Sara, ahora es Rocío. ¿Creen que es hora de entrar en Grifols? ¿Lo es? Pepe, la vela diaria de hoy es la mar de aparente, ¿no? Pero ahí estamos en Grifols. A ver, la posibilidad luego de que sean fuegos de artificio es muy alta. A ver si le ha dado un golpe de calor a Grifols. Bueno, Grifols la verdad es que está en una situación mala desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Es uno de estos valores bajistas de la bolsa española que tiene algún amago al alza, pero acaba por volver a caer, ¿no? Cuando un valor, después de una caída tan fuerte, hace todos estos tipos de amagos y al final sigue cayendo con fuerza, es un valor seguramente para olvidarnos de él. Es un valor lateral bajista. Y dentro de un mercado alcista en general, buscar valores bajistas, pues bueno, como comentaba hace un momento Daniel con Fluidra, ¿no? Pues es mucho mejor estar fuera de este tipo de valores y buscar valores alcistas. Este valor, sinceramente, es un valor que hasta que no recuperara niveles bastante altos, estamos hablando de niveles de los 15,50 o por ahí, es un valor que yo no me plantearía en absoluto, porque tenemos dos posibilidades. Una, quedarnos ahí mucho tiempo sin ganar, o otra, perder. Esa es un poco la pinta que tiene. Es verdad que en el corto plazo tiene sus movimientos, ¿no? Y hoy parece que quiere arrancar y que puede hacer algún movimiento, pero bueno, también parecía que ahora quería arrancar hace unas 10 sesiones y fue mentira. También parece que quería arrancar aquí a finales de mayo y fue mentira, como tantas otras veces. Así que es un valor engañoso, peligroso, y ahora mismo, desde luego, no estaría bajo ningún concepto en Grifols. A ver si este da el perfil. Acerinox, Dani, vemos contigo empresas de ciclo, luego IAG. Venga, seleccionamos IAG, Pepe, que pregunta Joaquín. Y tenemos también eDreams. Venga, las podemos luego juntar las dos, a IAG y eDreams para Pepe. Y Acerinox con su precio de cierre hoy. Daniel, 16,22, ha ganado un 0,31. Ahí sí que se ve buena tendencia, ¿no? En la compañía recientemente con pago de dividendo. Dice un oyente que la tiene en cartera, pero no nos dice. Siempre lo pedimos, por favor, para orientarnos mejor el precio al que la tiene adquirida. Acerinox, perspectivas corto-medio plazo, solicita.
Sí, las perspectivas de Acerinox para mí son positivas para medio y largo plazo. La estructura que nos viene dibujando el valor, perdón, desde hace bastante tiempo, desde prácticamente abril de 2025, desde los 7,88 euros por acción, es una estructura alcista, formación de mínimos y de máximos crecientes hasta alcanzar unos máximos en la zona de los 17,08 euros por acción en formato intradiario el pasado 15 de junio. A partir de ahí se ha producido una fase correctiva que lo ha llevado al valor a testar o al menos crear ese apoyo en la media móvil de 50 periodos, desde la cual los alcistas han conseguido reaccionar y ahora mismo Acerinox se enfrenta a una zona de resistencia importantísima en los 16,20 euros por acción, donde ya hemos visto en 2 sesiones consecutivas una especie de rechazo en esa zona a tenor de las mechas en la parte alta de las velas diarias que se han formado tanto en la sesión de ayer como en la sesión de hoy. Por tanto, yo para entrar en Acerinox necesitaría un nuevo cierre diario, un segundo cierre diario por encima de esos 16,21 euros, es decir, y con el filtro de los máximos de la sesión de hoy, es decir, un segundo cierre de Acerinox por encima de la zona de los 16,43 euros, que nos darán esa señal de entrada para trading, buscando una revalorización hacia la zona de los 17 euros por acción. Como siempre, hay que colocar el correspondiente stop de protección, dado que el mercado se encuentra ante una volatilidad bastante importante y lo situaríamos esta orden de protección por debajo de los mínimos de la jornada de ayer, es decir, por debajo de la zona de los 16,04 euros. Por debajo de los 16 euros ejecutaríamos esa orden de protección. Pero si Acerinox supera, como digo, los máximos de hoy, 16,43, podría dar esa señal de entrada para trading. Nos queda poquito de bolsa española. Luego lo concluimos el repaso a mercado nacional, Daniel, con ACS. Hoy hemos estado viendo sector infraestructuras por fundamentales. Turísticas. A ver, tenemos Joaquín con IAG, la pinta que tiene con la debilidad reciente, la acción del holding de aerolíneas, Pepe, su precio 5,36, preguntan si puede recuperar máximos, y luego eDreams, también plataforma, software, sector turístico. Pregunta Manuel desde Madrid si le podrías plantear una estrategia en eDreams, por favor. eDreams e IAG. Bueno, pues vamos a empezar con IAG. La verdad es que IAG es un valor que a mí me parece que ha dado una señal muy, muy, muy positiva, superando la zona de entre 5,15 y 5,20, que era el nivel máximo pues antes de la pandemia. Una resistencia máximo histórico muy difícil de superar, lo intentó aquí y no pudo, y ahora por fin la ha superado, y algo muy importante, no solo la ha superado, sino que ahora ha apoyado en el punto de ruptura y a partir de ahí se le ve fortaleza, así que de momento podría ser un valor muy, muy, muy interesante. Yo creo que aquí habría que poner un stop en la zona de 5,09, nivel que no debería perder, pero creo que es uno de los valores que mejor lo podría hacer de aquí a futuro, porque normalmente cuando un valor supera máximos históricos importantes, no de un día solo, sino que viene de tiempo, suele hacerlo muy bien, ¿no? Así que creo que IAG podría hacerlo muy bien, aunque ese stop en los 5,09 debe estar ahí siempre. eDreams. Bueno, pues eDreams a mí me gusta lo que está haciendo. Es verdad, ¿no?, que esta caída fue muy, muy fea, pero a partir de ahí pues ha roto esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes y vuelve a mejorar. Se ha colocado por encima de la media de 200, se está consolidando bien y de momento el aspecto es positivo. ¿Esto podría ser un amago y volver a caer? Perfectamente, pero mientras siga la sucesión de máximos y mínimos crecientes se puede confiar en ella. Yo creo que se puede plantear una estrategia de compra siempre y cuando no pierda la zona de los 4,39. En pura teoría, si ahora desde aquí mejora para una estrategia más de corto plazo, se podría comprar superando los 5,08 y subirle el stop en los 4,64. Quizá esa sería la estrategia que yo plantearía en eDreams. Ya digo, es un valor que a mí me gusta lo que está haciendo, pero que no descarto que esto sea un amago y que luego de aquí pues continúe cayendo. Ese vistazo a empresas turísticas. Antes de ir a bolsas americanas, pararemos en Europa. ASML nos la solicitan. Es el mismo oyente que nos pregunta
por ACS. ASML hoy protagonista con resultados. Luego le echamos un vistazo contigo, Pepe. El oyente que nos pregunta por ACS y ASML, Santiago. ¿Qué les parecería entrar en ambas? Luego vemos la neerlandesa. Ahora ACS, que ha recuperado los 120. Hoy hemos estado viendo, Daniel, desde el punto de vista fundamental, ¿no? Sobre todo evolución de las infraestructuras, las ACS, SACIR, Ferrovial. Ayer golpe en FCC, Ferrovial le adelantaba en la puja por una autopista en República Checa con una oferta de casi 3.000 millones. A ver si hay algo de presión bajista en las empresas del sector, porque vaya racha y tendencia que llevan. 0,50 saca ACS, 120,40 su precio para Santiago. Daniel. Sí, en el caso de ACS estamos viendo pues al medio largo plazo un valor totalmente alcista, formación de mínimos y máximos crecientes, formación de dientes de sierra, pero a partir de los máximos alcanzados el pasado mes de mayo se está produciendo una intensa presión bajista, podríamos decirlo así, sobre todo desde que el valor choca contra la resistencia de los 132 euros y medio por título. A partir de ahí los bajistas toman el control de la situación, pero y envían a los títulos de ACS a buscar la media móvil de 100 periodos, que funciona como soporte dinámico y que ahora mismo pasa por los 118 euros por título. Hay que tener en cuenta también que ACS, durante el último proceso bajista, el valor ha perdido esa directriz alcista extendida desde mínimos de noviembre, del pasado mes de noviembre de 2025, y por tanto necesitamos que esta directriz se recupere. Muy cerca de ahí tenemos la media móvil de 50 periodos y sobre todo la resistencia de los 125 euros por título. ACS generará una interesante señal de compra para trading en el momento que supere la zona de los 125,10. A partir de ahí, con el filtro de 2 cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de este nivel, ACS generará una interesante, como digo, señal de compra, buscando un primer objetivo en 130, segundo objetivo 132 euros y medio, y un stop de protección que no vaya más allá del 3% desde el nivel de entrada. Entrar ahora mismo en ACS, yo creo que estaríamos jugándonosla, porque tenemos ahí una zona de soporte en 118 euros que podría fracasar en cualquier momento. El intento también por superar esa directriz alcista, vista la cola que nos ha dejado en la parte alta de la vela diaria de hoy, también es un impedimento para que ACS siga subiendo. Así que yo esperaría a que el valor sea capaz de superar esta cota de resistencia, y a partir de ahí sí que podríamos volver a pensar en positivo, buscando niveles más altos y una revalorización interesante para el valor, que habría formado ya un rebote técnico de cierta intensidad. Te dejo ticker, matrícula de una compañía europea, Euronext París, ahí cotiza, es Safran, SAF, Daniel, para luego verla. Safran es multinacional, ¿no? Alta tecnología, sobre todo especializada en defensa, equipamiento aeronáutico y seguridad. Teníamos pendientes ASML y el movimiento hoy giro, pero con argumentos, ¿no? Por la mañana subía, decía que ganaba casi un 30% más en el segundo trimestre, ha vuelto a elevar la compañía su previsión de ventas, nos ha terminado en rojo, se ha filtrado, Pepe, que tiene previsto subir los precios de las máquinas para la fabricación de chips, eso a pesar de la oposición de gigantes como Taiwan Semiconductors, que es uno de sus principales clientes. El movimiento en precio en ASML, subidas por la mañana, caídas por la tarde. Está interesado en ASML, Santiago. Pepe. Bueno, yo le diría a Santiago que es un valor que ha tenido una subida muy fuerte, porque vemos cómo superó máximos históricos de 2024 en la zona de 1.000, un poquito más de 1.000, y se nos fue a 1.700, un poquito más. A partir de aquí, pues está un poco derrapando, que llamo yo, ¿no? Aquí vemos cómo llega a la zona de 1.711, de repente lo supera y se va a la zona de 1.741, pero esa superación falla y vuelve a caer con fuerza. Aquí se genera pues un movimiento lateral en esta zona de aquí, que igual puede ser para romper al alza y seguir subiendo, como para perder
los mínimos y podría ser un techo. ¿Qué significa la vela de hoy? Pues es una vela peligrosa, porque sale al alza con mucha fuerza y aprovechan las buenas noticias, las manos fuertes para vender, ¿no? Vemos que el volumen de hoy es muy grande, mucho más grande que últimamente, y eso es una señal de peligro, por lo menos de cuidado, ¿no? Técnicamente debería superar la zona de 1700 para volver a aparecer un valor interesante y volver a ver fortaleza. Y mucho, mucho cuidado si perdemos la zona de 1500, porque técnicamente nos podríamos pegar un buen paseo a la baja. Así que cuidado con estos valores que están muy arriba, que le hemos visto subir muchas veces, que nos apetece comprar a la mínima que vemos corrección, porque este tipo de valores luego corrigen y corrigen fuerte. Lo vimos ya en algún valor como Netflix, por ejemplo, o Spotify, valores que lo hacían muy, muy, muy bien hasta que dejan de hacerlo, ¿no? Así que si ASML perdiera esos 1500, sería una situación para salir claramente de este valor. Le ponemos esa condición y el asterisco en ASML. Enseguida Estados Unidos, aunque allí tenemos las de siempre, ¿no? Las Microsoft, Apple, Amazon, SanDisk. Nos están saliendo ahora bastante propuestas en Europa. SAP, te la quedas para después, el software, compañía de software empresarial alemana, y los movimientos, ¿no? Esta semana con IBM. Aprovechar, ¿no? Recortes en perfil de estas empresas. Luego la vemos, Pepe. Antes teníamos pendiente contigo, Daniel, Safran. El ticker localizado, ¿la tienes? Veo Sí, su precio, 330,80. Nos ha cerrado ganando un 0,92%. Y de Safran, Manuel pregunta: ¿está haciendo Safran un hombro, cabeza, hombro con posterior evolución a la baja? ¿Y que dónde tiene el próximo soporte? Miramos por ahí abajo, en Safran. Sí, en el caso de Safran lo que se ha producido es un intenso rebote desde la zona de los 259 euros por acción, formación de mínimos y máximos relativos crecientes, pero lo que hasta alcanzar la zona de los 360,80 euros por acción. A partir de ahí hemos visto un proceso correctivo y ahí es donde vemos un poquito lo que es la magia del análisis técnico. Si trazamos el correspondiente nivel de retorno proporcional Fibonacci a todo ese proceso alcista que acabamos de comentar, veremos que los mínimos alcanzados durante la sesión de ayer coinciden exactamente con el 38-20% de Fibonacci a todo ese proceso alcista. Es decir, estamos ante una zona de soporte horizontal importante desde la cual el valor está reaccionando al alza. Tenemos otro soporte en los 310 euros por título, pero el valor ha rebotado un poco antes en ese 38-20%. La vela de hoy invita a pensar en una continuidad de este rebote técnico, mirando ya un objetivo próximo a la zona de los 337 euros por acción en primera instancia y 346 euros en un segundo tramo alcista, que cerraría o al menos taparía este hueco bajista generado en la sesión del pasado 8 de julio. Por tanto, yo creo que Safran puede ser un valor interesante para poder tomar posiciones alcistas, aunque como mucho un tercio de lo que normalmente destinemos a un valor de estas características, ya que la presión bajista nos está dejando algunos huecos bajistas, valga la redundancia, abiertos, y por tanto la presión es algo elevada en el valor. Se puede entrar comprador, objetivo, como digo, 337, 345 euros y medio en primera y segunda instancia, y el stop de protección exactamente por debajo de ese nivel de retorno proporcional, por debajo de los 322 euros por título en niveles de cierre. Vale, el stop ahí en Safran, en la compañía francesa. Luego una alemana, material deportivo, Puma, y ya liquidamos Europa. Daniel, Puma, será después de echar un vistazo a SAP en particular, pero podemos englobarlo a nivel general, empresas de software. Hoy hemos estado preguntando si puede ser el sector, Pepe, buen coto de caza, ¿no? Para inversores value. Ayer IBM admitía que no ha sabido adaptarse al cambio del gasto corporativo, que pasa del software, ¿no? a la infraestructura de centros de datos. Dijo que prevé pérdidas significativas, importantes, en su segundo trimestre. Eso vimos como arrastró a empresas de software, y entre ellas a la alemana SAP.
en el YouTube nos preguntan por la misma y es David. ¿Me podrían analizar SAP pensando entrar? ¿Ves, Pepe, algún buen punto de entrada a precios actuales? Gracias. Bueno, yo lo que veo es que SAP ha tenido una caída muy fuerte, es una muy buena empresa y ha caído pues más de un 50%, ¿no? Marcó en la zona 284 máximo a principio de 2025 y a partir de ahí la caída ha sido muy, muy fuerte. ¿Qué pasa? Que está en zona de soportes, porque esta zona era zona de máximos en toda de esta temporada y normalmente cuando llega aquí abajo y aquí parece que está haciendo una especie de suelo, podría ser el momento en el que empiece a arrancar de nuevo. Digo podría porque también podría no serlo. Es decir, que técnicamente a mí me gustó bastante el giro que tuvo ayer, no hoy, sino ayer, esa caída, ese intento de perder mínimos, esa mecha inferior que acaba en la parte, bueno, muy alejado de los mínimos del día. Y normalmente cuando ocurre esto, pues se puede probar una compra con un stop por debajo de esos mínimos, ¿no? Hoy ha vuelto a mostrar fortaleza, ha cerrado no tan fuerte, pero bueno, da la impresión de que si desde aquí es capaz de superar los máximos de la vela precisamente de ayer, ¿no? De los 140,6, la señal será bastante positiva y podríamos apostar de momento por un buen rebote. Y luego ya veremos, ¿no? Porque los cambios de tendencia empiezan por un buen rebote y a veces se queda en eso, pero otras continúan subiendo, máximos y mínimos crecientes y ya veremos. Yo creo que sí que se puede apostar, porque después de caídas muy fuertes y sobre todo después de perder estos niveles y recuperarlos, podríamos estar ante un suelo. Pero ya digo, los stops aquí tienen que estar siempre presentes. Venga, hacemos el paréntesis entre tecnología y software con Puma. Luego cogemos en bolsa americana Microsoft. Pepe, que tenemos un par de consultas. Cerramos Europa con Puma. Mucho hemos hablado, se nos ha colado Nike en las últimas semanas, la estadounidense. Pregunta Javier, buenas tardes, ¿me pueden analizar Puma? Daniel, la tiene con un 5% de ganancias y con orientación a medio plazo para tenerla en cartera. ¿Aguanta o no? Sí, en el caso de Puma es un valor claramente para mantener. Si tenemos en cuenta su aspecto técnico, deberemos centrarnos en esos mínimos que alcanzó el pasado 23 de marzo en la zona de los 19,62 euros por acción. A partir de ahí se ha formado, podemos incluso dibujar una directriz alcista extendida desde estos mínimos. Actualmente, en las últimas sesiones, Puma ha logrado superar una cota de resistencia horizontal situada en los 27,90 euros por acción y el valor yo creo que se dirige de forma inexcusable a buscar esos máximos que se alcanzaron durante el pasado mes de mayo en la zona de los 30,31 euros por título. Mientras el valor no pierda la zona de los 27,38, yo creo que es un valor para mantener, pues se puede tener en cartera y si no se tiene, si ampliamos un poquito más el gráfico, veremos que Puma ahora mismo tiene, vemos el gráfico de más largo plazo y trazamos los niveles de retorno proporcional, tiene un primer objetivo en torno a la zona de los 37 euros por título. Así que, por tanto, yo creo que el valor se puede mantener en cartera. Si vemos que llega a esa zona de los 30,30 aproximadamente euros y no consigue superarlo, pues tal vez podríamos comenzar a deshacer posiciones, al menos de forma parcial, buscando pues arañar esa rentabilidad en el valor. Mientras no pierda, como digo, esa zona 27,30 aproximadamente, que es la directriz alcista, yo creo que se puede mantener en cartera sin lugar a dudas. Microsoft y luego Apple. Dani, te adelanto. Amazon también la tenemos y SanDisk. Todavía tenemos tiempo por delante antes de llegar a la pizarra. Solicitan estrategia con Microsoft Software, Pepe, desarrolladora de Windows. Ayer no veíamos esos comentarios de Satya Nadella, ¿no? El CEO, que cuando consumes inteligencia estás creando inteligencia y lo que creas debería pertenecerte. No le gusta que le hagan la de quedarse con los datos y luego otras que hagan negocio con ellos. Hoy están en subidas las Microsoft, Apple, Amazon. Microsoft en forma recuperada o todavía no. Dice un oyente, mira, dice, entramos en Apple, luego la vemos con Dani, entramos también en Microsoft con un stop, dice entre paréntesis, en $350.
Bueno, a ver, es verdad que Microsoft es un gran valor alcista de largo plazo y que, bueno, y que en la zona de 350 precisamente tiene un soporte súper importante. De hecho, fueron los máximos allá por el año 2021, luego aquí no pudo, en cuanto lo superó, sirvió como soporte y desde ahí se lanzó al alza. ¿Qué pasa? Que ahora ha servido como soporte otra vez más y otra vez más en esta caída. Mm, Entonces, mm, bueno, el único problema que le veo es que cuando una estructura es así, ¿no? Que después de una subida tan fuerte viene una caída tan fuerte como esta, viene un mm, rebote que no llega a máximos y vuelve a caer otra vez, pues corre el riesgo de perder esa zona 350, ¿no? Yo, sinceramente, es un valor en el que estaría mucho más tranquilo por encima de 468. Es decir, cuando superara vale. esta zona de resistencia, ahí sí que me demostraría ya que vuelve a ser un valor claramente alcista. Ahora, de momento, vemos señales contradictorias. Por una parte, está aguantado bien el soporte a la zona 350, pero sigue siendo un valor con máximos y mínimos decrecientes que está por debajo de la media de 200 días y que tiene pendiente negativa. Entonces, este rebote vamos a ver lo que dura. De momento lo está haciendo bien, ha tenido un primer movimiento en alza, consolida y parece que sale otra vez. Lo bueno de esto es que ya le podemos poner un stop más o menos cerquita, en la zona de los 378, por si acaso esto fallara. Está en situación ideal para que falle, para que este movimiento alcista pueda subir un poco más, pero empiece a caer y que no sea capaz de superar este máximo, por lo cual Ah, esta zona de máximos y mínimos decrecientes, esta tendencia bajista que ya tenemos, de momento podría imponer su ley de nuevo. Así que mm, es un valor que no está mal, parece que puede recuperar, pero tiene por ahí unas situaciones más mm, bien peligrosas. Hay otros muchos mm. valores del Nasdaq también grandes que no tienen estas situaciones de peligro. Así que yo, antes de estar en este valor, seguramente estaría en otros. Luego, a ver, seguro que nos apuntas alguno en pizarra. Por si nos da tiempo antes de ella, SanDisk, memoria. A ver si son esas tierras comprometidas, terrenos pantanosos. Apple, esta sí que no tiene problemas. Ahí sigue. Máximos, 21% en el año, 327,90 en subida libre. Hoy hemos comentado, Daniel, que estaba barajando adquisiciones en el sector de semiconductores para acelerar su inteligencia artificial. La semana pasada sellaba acuerdo con Broadcom para fabricar chips en Estados Unidos. A todo esto el mercado parece que lo aprecia y lo valora. ¿Seguirá a buenas Apple? Efectivamente, como bien has dicho, Apple está ahora mismo en plena situación de subida libre técnica y absoluta, y lo más importante es que el valor pues ha generado un apoyo importante en el 61,8% de Fibonacci a todo el proceso alcista precedente, es decir, la zona de los $274, donde también apreciamos un incremento notable en el volumen de contratación, es decir, las manos fuertes y los inversores institucionales han incrementado posiciones, han abierto posiciones alcistas en el valor, se han superado niveles de resistencia importantes, $289, 300 Uh-huh. dólares, y últimamente durante la sesión de hoy se está perforando ya los máximos de los últimos meses en la zona de los 317 dólares por título. La vela de hoy nos invita a pensar que las subidas podrían prorrogarse en el valor. Ahora mismo está subiendo un 4,18%, por tanto yo creo que Apple es uno de los valores más atractivos desde el punto de vista técnico del mercado americano. Sí que se podría tomar algún tipo de posición alcista, al menos, o como mucho, de un tercio de lo que normalmente destinemos a un valor de estas características, y el stop de protección lo tendríamos clarísimamente situada en el 50% del cuerpo de la vela que despliegue en la jornada de hoy. Ahora mismo ese stop Uh-huh. de protección quedaría situado por debajo de la zona de los Uh-huh. $322 por título, pero Apple ahora mismo es un valor en subida libre y por tanto no tiene resistencias por el camino. Yo creo que la zona a tener en cuenta por arriba estaría en torno a los $340 por acción, y por tanto el recorrido alcista que puede tener la compañía de la manzana mordida pues es Uh-huh. interesante, al menos bajo el punto de Uh-huh. vista técnico. Uh-huh. Y este SanDisk, disculpa Pepe que no te dije la matrícula, pero seguro Sí, que lo la tengo, lo tengo. tienes en cobertura. SNDK es un valor Nasdaq. Este ha estado en subida libre prácticamente hasta antes de ayer, ¿no? Hasta mediados de junio. Hoy se lleva buen rejón, pierde un 13%.
$1.534. Aquí en la ficha dice que hoy contaba con una recomendación negativa. Argus Research le ha iniciado la cobertura de SanDisk. Es un fabricante de esas memoria flash con recomendación de mantener. Es una voz institucional cauta respecto a un valor que ha estado luchando por estabilizarse. Ahí vemos en el gráfico tras esa fuerte corrección desde máximos de $2.354. Luego el resto de recomendaciones que tiene SanDisk, 18, son de compra. Solo una de neutral y es este broker que la ha iniciado, Argus Research. De SanDisk, claro, oyentes que ven recortes de consideración y si son aprovechables. Moway dice, ¿cómo veis una entrada en SanDisk? Bueno, pues hay que poner en contexto un poco lo que ha pasado, ¿no? SanDisk es una empresa que este tipo de memorias flash y de las memorias que produce, han tenido un incremento de precio muy, muy fuerte, ¿no? Ha habido muchísima demanda porque había escasez en la oferta y los precios se han multiplicado por mucho y todo este tipo de empresas han subido muchísimo. ¿Cuál es el problema? Pues que cuando una empresa empieza a subir, normalmente se pasa de subir y de momento, bueno, vemos que desde principio de año esta empresa ha multiplicado por 10 su precio. Entonces, una compañía que multiplique por 10 su tamaño significaría que debería multiplicar por 10 también sus beneficios, su facturación, y no sé si es el caso, pero seguramente no tanto. Entonces, lo que suele pasar en estos casos es que se pasan mucho de subir y luego tienen su corrección. ¿Cuál es el precio correcto en SanDisk? Si es esos 2.380 que llegó, son los 1.500 de ahora, son 1.000, son 500. No lo sabemos. La verdad es que el mercado es el que nos va a decir un poco por dónde van los tiros. Lo que sí que parece claro es que la tendencia alcista que tenía la ha perdido, que sería esta de aquí, que la situación de máximos y mínimos crecientes se perdió aquí. Aquí vimos una situación de rango lateral que acabó por perderse a la baja. Vemos aquí la zona de máximos entre esos 2.390 y aquí en los 1.855. Acabó por perderse, intenta rebotar, vuelve a caer y aquí tenemos ya claramente una sucesión de máximos y mínimos decrecientes y además un soporte muy importante en la zona de los 1.485. Si perdiera esos niveles, podríamos ver incluso una especie de hombro, cabeza a hombro, y podría tener una caída bastante más fuerte, mínimo hasta la zona de su media de 960. Así que mucho cuidado con ver una oportunidad en un valor bajista, que está empezando a ser bajista, y que de momento, hasta que no superara este nivel, la zona de los 1.950, yo desde luego no entraría. Momento de SanDisk, esa debilidad técnica, esa toma de beneficios. Reuters apunta en la ficha que se dan también actividades de venta de acciones por parte de insiders, de directivos. Justo se dieron en esos precios máximos de junio y además elevada posición bajista, ¿no? Intereses en cortos, representan esas posiciones más del 11% ahora mismo del capital disponible en circulación, ese free float de SanDisk. Le ponemos también un signo de cuidado, peligro. Lo contrario, vía libre, sobre todo para escuchar vuestras reflexiones e ideas en la pizarra. La pizarra. ¿A qué podemos dar luz verde? Daniel, ¿qué tienes en mente? Pues es un valor que hemos comentado anteriormente, es Apple. Hoy ya está rompiendo zonas de resistencia importantes, $317 por título. El valor entra en subida libre técnica y absoluta en gráfico de vela diaria. El stop por debajo de $323 y, como ya lo hemos comentado anteriormente, como alternativa, Bankinter dentro del mercado español. Necesitamos que el índice sectorial bancario europeo supere la zona de los 300 puntos, es un pequeño empujoncillo desde niveles actuales, por tanto esperaríamos a que Bankinter lograra superar los máximos alcanzados en la sesión de hoy, por encima de 15,62 euros, señal de compra en el caso de Bankinter, primer objetivo zona 15,95 aproximadamente, el valor entraría en subida libre y stop de protección por debajo de 15,23 euros por acción en niveles de cierre.
Bankinter, Apple, en la pizarra de Daniel Santacreu. Rápido contigo, con tus ideas, Pepe, que nos queda nada, 30 segundos. Vale, pues voy rápido. El primero, Alphabet, que parece que después de apoyar en la ruptura vuelve a romper la tendencia bajista y empieza a subir. Me parece un valor muy, muy interesante. Este sí que tiene pinta de seguir subiendo. Y luego una farmacéutica, AbbVie, que también ha roto máximos históricos, apoya en ellos y ahora parece que empieza a haber fortaleza. Cuidado porque si supera la zona de los 250, daría una muy buena señal seguramente para entrar con un stop por debajo de estos mínimos que estamos viendo ahora en 243. AbbVie, Alphabet, en la pizarra de Pepe Bainat. Valores que se nos han quedado fuera. Ahora veíamos ARM y de bancos en España. Bankinter nos ha venido bien, no lo teníamos, pero sí Sabadell, Arcelor, ahora nos estaba entrando. Pepe Bainat, Daniel Santacreu, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un saludo. Hasta la próxima. Igualmente. Un abrazo. Hasta pronto.